todas las personas que habéis querido hoy venir a participar, a ser testigos de estos testimonios tan directos con la realidad, con tanto arraigo histórico de vivencias personales. Esto es un acto en favor de la convivencia de los pueblos. Somos conscientes que en la vida hay causas en las que hay que tomar partido, en las que no podemos ser indiferentes. Y la colonización de Palestina es uno de estos asuntos. Es el asunto que vamos a tratar hoy. También somos conscientes de otro proceso de colonización del que el Estado español es más directo, que es el Sáhara Occidental, del que también nos tenemos que acordar. Invitamos al delegado del Frente Polisario, se ha disculpado de no poder asistir, pero sí que nos quería mandar un saludo y la solidaridad con la lucha del pueblo palestino. El acto de hoy es un acto internacionalista de hermandad de pueblo. Queremos que generando conciencia hagamos que el pueblo andaluz se sienta solidario y vaya rompiendo las dinámicas que hay, bueno, de meditación y de ruido, ¿no? Ese ruido mediático que existe y que transversa la historia. Entonces, bueno, queremos dejar claro en principio 4 puntos, ¿no? Para enmarcar lo que sería la charla. La guerra de Israel contra Palestina no es una guerra de religiones, es una guerra colonial en la que el sionismo es su ideología y utiliza pues el apartheid y la limpieza étnica. Nadie aquí tiene nada contra el pueblo judío, de hecho pues sabemos que hay judíos que se sienten solidarios con la causa palestina y que incluso el Estado de Israel los persigue por tal motivo. Desde aquí también pues les mandamos un saludo. Rechazamos la creación misma del Estado de Israel en 1948 con la supuesta idea de un Estado judío cuando los judíos ya podían vivir libremente en Palestina y así pues ocultar la hipocresía de Occidente, ¿no? Que no es capaz de generar una convivencia intercultural. Y también queríamos condenar la actitud del Estado español, la cual no es una actitud neutra, sino toma parte en este sentido y toma parte de Israel. También queremos tomar constancia de ello. Y por esto, y para darle más fundamento a lo que decimos, tenemos aquí, bueno, ahora 3, falta María José, 3 personas que queremos que nos iluminen y le agradecemos el esfuerzo que van a hacer, ¿no?, por contar su testimonio. En primer lugar, vamos a tener a Sausa, una militante de izquierda pues, histórica, si bien ahora pues, está centrada en el tema Palestina. Está en la plataforma de solidaridad de Andalucía con Palestina aquí en Sevilla. A nivel del Estado español pertenece a UNADICUM y también al movimiento de mujeres palestinas Al-Karama. Y también, bueno, pues está empezando a participar con los palestinos en la diáspora en lo que es la asociación Masar Badil, que significa ruta alternativa. Le doy la palabra y después paso a presentar los siguientes testimonios. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Borja, por la presentación. Muchas gracias a Adelante Andalucía por haber organizado esta charla que en estos momentos se hace tan crucial. El saber por qué... Ya me han puesto el micro aquí. Se hace muy crucial el conocer el contexto de colonización de Palestina para desmontar dentro de lo que esté en nuestra mano el argumento que nos dan en los medios de comunicación de masas occidentales que nos pretenden hacer creer que esto ha empezado el 7 de octubre con un ataque terrorista, un supuesto ataque terrorista de Hamas, y esa no es la verdad, ¿no? Que llaman ataque terrorista de Hamas hay que enmarcarlo dentro del contexto de colonización de Palestina que lleva más de 75 años. Siempre hablamos de 75 años porque fue cuando se creó el Estado de Israel, pero realmente viene incluso de más atrás, viene desde hace más de un siglo. ¿Le voy dando yo a la diapositiva sí, o te voy avisando? Me dice. Vale. En Palestina, efectivamente, se vive una ocupación colonial desde antaño, ya desde antes de la Primera Guerra Mundial con el Imperio Otomano. Palestina estaba bajo el Imperio Otomano.
Más tarde con el protectorado británico desde que terminó la Primera Guerra Mundial y por último con la opresión del Estado sionista actual de Israel. Por eso decimos que la lucha de la liberación de Palestina comenzó realmente hace más de un siglo, ya incluso desde antes de la creación del protectorado británico bajo el que estaba el territorio de Palestina. Bueno, antes de pasar a, dejarlo ahí, pero antes de pasar a 1917, esto seguramente Antonio se centrará un poquito, pero quería comentaros que ya en el año, a finales del siglo XIX, ya en el año 1878, empezaron a crearse los primeros asentamientos de judíos en el territorio de Palestina, ¿vale? Alentados por el movimiento sionista internacional que ya existía. En esa primera oleada, alrededor de 25.000 judíos de distintas partes del mundo se asentaron en el territorio de Palestina y entre 1904 y 1914 aproximadamente hubo una segunda oleada migratoria que estaba financiada y sustentada por el Fondo Nacional Judío, que era una organización efectivamente también sionista. Aquí no estamos hablando de, por supuesto, de movimientos migratorios al uso como conocemos a día de hoy, que son personas que intentan salir de una situación de crisis en su país, intentan buscarse una vida mejor, sino que el concepto es radicalmente distinto, ¿no? Y en 1917, una vez que finaliza la Primera Guerra Mundial, el que era el ministro de Asuntos Exteriores entonces de Gran Bretaña, el ministro Balfour, ¿vale?, le hizo una promesa a la organización, no recuerdo exactamente el nombre, si no luego Antonio seguro que nos lo aclara, a la mayor organización sionista internacional del mundo, en la que se le mandó una carta, que es lo que se conoce como Declaración Balfour, en la que se comprometía el gobierno británico a dejar el territorio de Palestina como un hogar nacional judío. O sea, ya en 1917 Gran Bretaña le da el primer espaldarazo a los palestinos y a todos los árabes de la zona, porque la causa palestina es considerada por todos los pueblos árabes de la zona como una causa propia y la abanderan como una causa propia. Una vez que se hizo conocida esta declaración Balfour, hubo muchísimas respuestas por parte de la población palestina y de la población árabe de toda la zona del Oriente Medio. ¿Vale? En el año 1922, cuando comienza oficialmente el protectorado británico, y Gran Bretaña sigue promoviendo la inmigración sionista, tanto desde Europa como desde los Estados Unidos. ¿Vale? En el año 1929 tuvo lugar un gran levantamiento popular en el que se llevaron a cabo diversas manifestaciones, diversas acciones. Ya ahí empezó a promoverse el boicot, que actualmente es muy conocido, el boicot a Israel por el movimiento BDS, que es el movimiento boicot de subvención y sanciones, que es bastante conocido a nivel internacional, pero ya desde entonces se empiezan a hacer acciones de boicot por parte del pueblo palestino hacia los productos que venían de esas colonias sionistas, ¿no? Y como viene ahí en la diapositiva, se produjo una gran huelga, lo que llamaban gran huelga o incluso revolución, según los testimonios que se consulten. Se produjo una gran huelga en esos 3 años, justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en el que toda la sociedad se implica a todos los niveles para parar esta inmigración sionista que no para, ¿no? Porque la población palestina está viendo que los sionistas están comprando territorio y están comprando terreno y poco a poco se están adueñando cada vez de un mayor porcentaje de tierra que se están usurpando a la población local autóctona de Palestina. Vale, y aquí llegamos al quid de la cuestión, ¿no? Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, al poco tiempo, en el año 1947, cuando se aprueba por parte de las Naciones Unidas, de las recién creadas Naciones Unidas, la resolución 181, ¿vale? Es una resolución en la que el territorio de Palestina queda dividido en 2, de una forma totalmente no igualitaria, ¿no? En ese momento, en el año 47, el 70% de la población que vive en el territorio de Palestina es de origen palestino autóctono, población indígena,
y el 30% está compuesto por inmigrantes sionistas que durante estas oleadas anteriores se han ido asentando allí. Pues del 70% de los palestinos se quedan con el 43% del territorio y el 30% de los colonos se quedan con la mayor parte, ¿no? Con el 73%. Con el 57%, perdón. Ya estamos viendo ahí como las Naciones Unidas, que supuestamente era un organismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues para intentar establecer o que no volviese a ocurrir un evento mundial del calibre de la Segunda Guerra Mundial, pues ya aquí ya se está posicionando, ¿no? Pues claramente con una de las partes asignándole una mayor proporción del territorio, una mayor tarta del pastel para la población que no es la población autóctona. Y al año siguiente, bueno, ahí surgen, por supuesto, empiezan a raíz de la resolución 181 de las Naciones Unidas, empiezan a haber pues una movilización a gran escala de toda la sociedad a todos los niveles y empiezan a surgir también las organizaciones clandestinas, sobre todo las organizaciones de resistencia armada, incluidas de mujeres. Y quiero hacer hincapié en lo de incluidas de mujeres porque el discurso islamófobo que tenemos aquí en Occidente procura que nos creamos que las mujeres palestinas siempre están en un segundo plano y no participan de la vida política, social y económica, y la realidad es que no es así, ¿no? El rol de la mujer palestina ha tenido un papel importantísimo desde los comienzos y han estado organizadas en todo momento a lo largo de todos estos años que estamos comentando en la exposición. Bien, en el año 1948, el 15 de mayo, es una fecha que a muchos sonará porque siempre hacemos actividades en esta fecha, es cuando tiene lugar la conocida como Nakba, la catástrofe, sería la traducción, y es cuando el Estado de Israel se autoproclama como Estado. La Nakba supuso un colapso auténtico y total de la sociedad palestina. Con la Nakba, las organizaciones sionistas de entonces, que eran organizaciones paramilitares sobre todo, empiezan a entrar en distintas aldeas del territorio de Palestina y empiezan a masacrar a la gente y a los que no masacran pues los expulsan de sus aldeas. Se cuentan que unos 800.000 personas aproximadas fueron expulsadas de sus aldeas y de sus hogares a punta de armas. Se destruyeron 531 aldeas en aquel momento, se expoliaron las tierras y hubo 10.000 personas asesinadas durante la Nakba. 3 de cada 4 palestinos de esa primera expulsión de la Nakba se convirtieron en refugiados, o sea, 3/4 partes de la población se convirtió en refugiada, ya sea interna o externa, porque muchos se quedaron dentro del propio territorio palestino, pero tuvieron que reubicarse en otras aldeas de las que no destruyeron y una buena parte tuvieron que irse fuera. Entonces hay refugiados palestinos, sobre todo en los países de Oriente Medio más próximos, ¿no? Siria, Jordania y Líbano, sobre todo. Entonces, pues bueno, con este tema de los refugiados es un asunto que la sociedad palestina, tanto de entonces como de ahora, es un tema, no voy a decir, no me sale la palabra, iba a decir controvertido, pero realmente la palabra no es controvertido. La sociedad palestina considera que el derecho al retorno es un derecho irrenunciable, inalienable, innegociable y que no hay nada que hacer con eso. O sea, el derecho al retorno es un derecho al que el pueblo palestino no está dispuesto a renunciar bajo ningún concepto. Y a raíz de este problema que se creó con los refugiados palestinos, las Naciones Unidas, esa misma organización que dividió al territorio en dos estados, que por cierto esa resolución realmente nunca se ha llegado a cumplir porque se creó el Estado de Israel, pero el Estado de Palestina no se ha llegado a cumplir todavía 76 años después de aquella resolución. Las Naciones Unidas, un poco por eximir su culpa o su responsabilidad en todo esto, creó la famosa resolución, o aprobó la famosa resolución 194, que era precisamente esa que reconocía el derecho al retorno de las personas refugiadas palestinas. Más adelante,
En el año 67 se produjo otro fenómeno de colonización y de ocupación que se conoce como la Naksa, ¿vale? Con este término no es muy conocido aquí en esta parte del mundo, sino que se conoce aquí como la Guerra de los 6 días. En la Naksa, Israel ocupó absolutamente todo. Ocupó Cisjordania, ocupó Gaza, ocupó Jerusalén, ocupó el Alto del Golán sirio y ocupó el territorio del Sinaí en Egipto, ¿vale? Todo esto lo hizo, por supuesto, de manera ilegal, por la fuerza, y a pesar de que la ONU llamó a la retirada de los territorios palestinos de Gaza y de Cisjordania, a día de hoy no se han retirado ni de Gaza ni de Cisjordania. Aunque aquí nos venga muchas veces el argumento de que Gaza no está ocupada por Israel, porque no hay colonia, es verdad, en la franja de Gaza no hay colonia, por parte de... no hay asentamientos sionistas, pero sin embargo Gaza sí está ocupada, en tanto en cuanto que sufre un bloqueo o peor. De todos modos, de la franja de Gaza vamos a hablar más adelante y Suja nos va a contar cómo es la situación. Dale a la diapositiva. La sociedad palestina ve cómo sus terrenos se van comiendo cada vez más por parte de las colonias, ve cómo cada vez hay una mayor expoliación de tierra, cómo cada vez los palestinos, sus derechos se ven constantemente violados. Entonces, a raíz de esto se produce una primera intifada, que es la conocida como la intifada de las piedras, que si no me equivoco surgió también ahí en la franja de Gaza, ¿no? Y luego se fue extendiendo en Jabalia. Y bueno, la primera intifada supuso además, a nivel organizativo de la sociedad palestina, supuso un salto cualitativo importante en los espacios organizativos. La primera intifada además es cuando los medios de comunicación occidentales centran poner un poco el foco de atención precisamente en lo que comentaba antes, ¿no? en el rol de las mujeres y en el papel de las mujeres dentro de la lucha por la liberación de Palestina. Para poner fin a estas protestas, ¿no? Una forma de acallar estas protestas que surgieron a partir de la primera intifada, empiezan a hablarse, ¿no? Se empiezan a organizar un poco los países occidentales para intentar llevar a cabo unos acuerdos de paz. Y aquí sí me voy a parar un poquito más. Los acuerdos de paz de Oslo, ¿vale? Que fueron aprobados finalmente en el año 1994, si bien tienen su preludio en el año 91 con la conferencia de Madrid, una conferencia de paz que se llevó a cabo en Madrid. Fueron unos acuerdos que supusieron una absoluta traición al pueblo palestino. Fueron unos acuerdos que, en vez de avanzar en la paz, que era lo que inicialmente se pretendía, lo único que se consiguió fue hacer todas las concesiones posibles a la entidad sionista, a Israel, y darle tan solo unas migajas de pan a lo que se configuró entonces como la Autoridad Nacional Palestina. Los acuerdos de paz de Oslo fueron un verdadero mazazo al sueño por tener una verdadera soberanía nacional por parte del pueblo palestino. En la conferencia de Madrid, además, que fue 3 años antes de estos acuerdos de Oslo, la conferencia de Madrid para lo único que sirvió fue para allanarle el camino a Israel, porque hasta ese momento Israel no tenía todavía muchas relaciones diplomáticas con muchos países y, sin embargo, en la conferencia de Madrid se le facilitó y se le allanó el camino para que empezara a tener relaciones diplomáticas no solo con países occidentales, sino también con países del propio Oriente Medio. Y fue cuando los gobiernos árabes de la zona, los gobiernos oligárquicos, empezaron a normalizar sus relaciones con Israel. A partir de entonces hubo unos años, la siguiente, hubo unos años en los que realmente la moral de la sociedad palestina se vino completamente abajo, cuando ya vieron que también los países árabes de la zona, los gobiernos, hablamos siempre de los gobiernos porque por un lado tenemos a los gobiernos y por otro tenemos a los pueblos, le dieron la espalda definitivamente a la causa palestina. Hubo unos años de transición de esta moral y en el año 2000 se produjo la famosa segunda intifada, que se trató pues definitivamente de dar un carpetazo sobre la mesa y poner en marcha una nueva revolución, por llamarlo de alguna forma,
en el que la sociedad palestina estaba cansada de que hubiera cada vez más asentamientos, de que hubiera cada vez más represión, más violaciones de derechos humanos y más régimen de apartheid. Y bueno, pues desde el año 2000 hasta ahora tenemos ahí un poco un sinopsis de lo que ha supuesto el régimen de apartheid y la existencia misma del Estado de Israel en el siglo XXI, ¿no? Ahí hay un pequeño resumen, bueno, los genocidios periódicos que ha habido en la Franja de Gaza y que estamos viviendo actualmente. No voy a entrar en eso porque de eso nos va a hablar Suha. Las políticas de castigo colectivo, esto no solamente lo vemos con los genocidios que se producen periódicamente en Gaza, sino que en la propia Cisjordania también. La propia Cisjordania, la población de Cisjordania también está viviendo constantemente encarcelamiento. Las excavadoras israelíes están constantemente destruyendo barrios enteros incluso para apropiarse de ese terreno. Los encarcelamientos masivos, como decía, si no me falla la memoria, creo que son entre 5 y 6.000 presos palestinos los que hay a día de hoy en cárceles sionistas. Menores de edad, mujeres embarazadas, ancianos, personas con discapacidad, y no importa absolutamente cuál sea la condición de esas personas. He querido incluir ahí también los cementerios de número, porque esto es una cosa que aquí no se conoce y que creo que es importante que conozcamos. Y es que muchos de los presos palestinos que mueren en la cárcel de sionistas no son devueltos a sus familias. Para las familias palestinas es muy importante, bueno, palestinas y para cualquier familia, ¿no?, de cualquier parte del mundo. Si un familiar se muere, a esa familia le gusta recuperar el cuerpo de esa persona para poder, bueno, pues velarle o enterrarle según su religión o por el motivo que sea. Israel no devuelve muchos de esos cuerpos y por eso se llaman cementerios de número, porque a los cuerpos que se queda Israel y que no devuelve se les asigna un número, y esto es una forma más de castigo colectivo a toda la población de Palestina. Esto ocurre sobre todo en Cisjordania. Por supuesto, los asesinatos indiscriminados, los robos y expoliación de tierras que hemos comentado, y las colonias ilegales que cada vez ocupan más terrenos y son mayores, ¿no? Por supuesto, el régimen de apartheid que ya hemos escuchado hablar muchas veces y que mis compañeros van a pasar a comentar. En los años 2010, voy a aligerar un poquito porque creo que me estoy comiendo el tiempo. En los años 2018 y 2019 tuvo lugar otro hito histórico en la Franja de Gaza, que fueron las marchas del retorno. La Gran Marcha del Retorno fueron unas movilizaciones pacíficas, absolutamente pacíficas. Ahí no intervino la resistencia armada de ninguna manera, y que sin embargo fueron brutalmente oprimidas por parte del ejército de Israel. Quiero señalar esto y hacer mucho hincapié porque jolines, no me sale la palabra, con el acto de resistencia armada que ha tenido lugar este 7 de octubre, que nos hablan de él como ataque terrorista en todos los medios de comunicación, y que la respuesta de Israel es un acto de autodefensa en base a ese ataque, ¿no? Pero no, nosotros, una de las armas que tenemos que utilizar para combatir esos argumentos es que no es por un ataque de Hamás. En este año 2018-2019 las marchas fueron totalmente pacíficas y no se utilizó la vía de la resistencia armada, y fueron también brutalmente reprimidas. Entonces, tenemos que usar eso como argumento también. Y ya voy a terminar la exposición dándole la palabra a Suha, bueno, que todavía la tiene que presentar Borja, y simplemente como introducción decir que desde el año 2007 hasta el día de hoy la Franja de Gaza ha estado sometida, como comentábamos antes, a un bloqueo criminal por tierra, mar y aire, y que sigue hasta el día de hoy. Yo ya termino. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sausan, por contextualizarnos lo que ha sido todo este régimen de apartheid y genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Pasamos a Suha Abu Ghazala. Abu Ghazala, claro que sí, Abu Ghazala. Bueno. Muchas gracias por tu asistencia. Ella es ingeniera de edificación, tiene 2 másteres,
Uno lo hizo en la Universidad de Sevilla. Trabajaba en Palestina con la ONU y Acción contra el Hambre, y llegó con su familia a España hace 4 años. Salieron después de la guerra del 2018. Sufrieron 3 guerras antes de salir de Gaza. La guerra afectó a su casa, en una de las ocasiones se quemó, pero cada vez que se la derrumbaban, pues la arreglaban. Al final decidieron que había que salir para el futuro y la seguridad de sus hijos. Entonces pues dejó su familia, dejó su trabajo y su casa. Y ahora mismo pues estás aquí viviendo en Sevilla, trabajando en el SAMU, madre de 3 hijos, que la mayor estudia ingeniería en la universidad. Si nos ilustras, pues te lo agradezco. Así se escucha, yo tengo la voz muy baja y deprimida y todo. Para grabar una grabación. Sí, sí. Entonces no sé si se escucha. Es que si voy a hablar sobre el Gaza desde el 7 de octubre, quería también hablar de un tiempo antes, un poco antes de que yo salí de Gaza. Porque desde el 7 de octubre dicen, como ha comentado Susan, que es un Estado que tiene el derecho a defender a sí mismo por el acto y por lo que ha hecho Hamas. Pero antes, en el 2000, empezó el bloqueo a Gaza en el 2007, desde hace 16 años. Desde este momento, Gaza no paran de atacar Gaza. Y siempre hay un motivo. Siempre hay una excusa. Eso no cuesta a Israel a encontrar un motivo para atacar la persona y la familia. Y siempre hay o el Jihad o Hamas. Ahora están atacando 2,2 millones de personas para un grupo de Hamas, y saben que los 6.600 antes de empezar este acto, pero ahora no sé cuántos son. Y no son Hamas, ellos saben, pero es el terrorismo que asustar a la población para castigarlo, porque el grupo, ellos consideran que en la población de Gaza o ser miembros de Hamas o apoyan a Hamas. Ellos quieren, es como están creando todas las condiciones para básicamente exterminar la población de Gaza. Solamente eso, no es el hecho de Hamas. En el 2000, la primera guerra militar y bombardeo que vivimos en Gaza era el 2008. Me acuerdo, es que nada se olvida de todo eso. Fue a las 12 de la tarde, del mediodía. Todos los niños estaban saliendo de los colegios. En este bombardearon a la vez 500 targets, objetivos, a la vez, a las 12. Y querían, como siempre dicen, destruir la fuerza de Hamas y terminar con Hamas. Y no era nada, no estaba en ningún acto de Hamas, ninguna resistencia, nada específico. Pero ellos lo han hecho como ahora dicen, de sorpresa. Y ahora es que es un acto terrorista porque es de sorpresa. Y lo han hecho de sorpresa en el 2008. Luego, en el 2012, también había una guerra así como contra Gaza. En el 2014 estábamos bajo guerra. Yo me acuerdo que cambiamos 5 casas. Estaba embarazada con mi hijo, que ahora tiene 9 años. Estaba embarazada y enferma. Y estábamos, no se puede ver médico, no hay hospitales como ahora, no hay hospitales. Los enfermos, hay en Gaza 7.000 personas enfermas que no pueden acceder los médicos. Las han avisado en canales locales y en el Telegram que para todas mujeres embarazadas no hay hospitales.
ellos pueden, que han hecho como un acuerdo con médicos, con ginecólogos, que cada uno en su barrio, si tiene una clínica pequeña, tiene que ayudar, que por lo menos mal que la sociedad en Gaza se colaboran muchísimo en sacar las personas los muertos bajo de los escombros y las personas vivas también bajo de los escombros, trasladan los heridos en sus coches. Es que comparten todo ahora, comparten en el barrio, comparten colchones, agua, ahora no hay suministro de agua, cero, nada, agua en ningún grifo en la franja de Gaza. Hay algunos, no son empresarios, son porque negocios no hay. En Gaza han terminado con todo. Ni agricultura, tienen pozos del acuífero y están destruyendo ¿cómo se llama? Bidón para cada familia. Salen por la mañana, sí, cuando se despiertan, sí duermen. Normalmente dormimos en la guerra de 7, eso es el tiempo de dormir de 6 a 9 por la mañana, porque normalmente los aviones hacen un poco de descanso en los bombardeos. Y ellos se despiertan, dan a cada uno en la familia una tarea, uno para buscar el agua, uno para buscar el pan. Ahora desde hace ayer no hay pan. Es que no, porque bombardearon la mayoría de las panaderías o se acaba el gas de cocina en todo. Ahora no hay, buscan alternativas. Y es muy difícil porque en cada edificio ahora viven de 5 a 10 familias. Comparten todo, pero quieren comer los niños por lo menos para sobrevivir. El agua, se busca agua cualquiera, seguro que no es potable, nada potable, porque el agua es salada, porque Israel desde cuando estaban los asentamientos en Gaza, ellos controlan todo el acuífero de Gaza y queda agua salada y contaminada. Utilizamos muchas cosas para filtrar el agua y mejorar la calidad, que sea agua potable. Pero, por ejemplo, en Gaza no se permite, yo trabajaba con asociaciones internacionales humanitarias, teníamos muchas propuestas de proyectos para mejorar la situación, crear como centros de fábricas, mejorar la agricultura, solucionar el problema del agua, pero todo no se permite. No se aprueba todo está prohibido, porque todos están debajo del control de Israel. Eso es el problema. Por eso Gaza sigue desde el 75 años, pero más desde el 2005, cuando Israel ha terminado con los asentamientos dentro de Gaza. Pero nosotros en Gaza siempre decíamos que era mejor cuando estábamos dentro, porque ahora, mucho mejor, porque ahora están controlando la frontera. Gaza es como una casa, tiene 2 puertas, porque es que para todo el mundo no se puede imaginar que una franja de Gaza, como una comunidad en España, por ejemplo, una franja que tiene 5 ciudades principales, está cerrada, como no pueden, como en Ucrania, en Siria, durante la guerra la gente podía huir y salir para salvar su vida o hacer lo que quiera, nosotros no, está cerrada por el norte, con la frontera, con la ocupación, el Estado terrorista Israel, y por el sur con Egipto. Y Egipto siempre está pendiente a los órdenes de Israel. Si cierra o abre. Siempre. Vivimos años sin abrir ninguno.
cuando estaba el presidente Mubarak, ninguno cerrado, ni enfermos pueden salir, ni se puede estudiar fuera, y se cierra en un momento ya, en un día. Nos levantamos por la mañana y ya la mitad de la familia está en Cisjordania y el resto en Gaza, o en Egipto, o en Europa estudia un estudiante y no ve su familia durante años. Sobre la situación ahora en Gaza, el gran problema es el agua y el pan y los enfermos que no pueden acceder al servicio sanitario y también los alimentos están agotando del mercado. El UNRWA ahora acoge 600.000 personas que han salido de las ciudades y pueblos del este, porque Israel siempre hace una cosa que para traducir se llama la tierra quemada, ¿correcto? Sí, que bombardean como líneas de fuego para empujar las personas del este y del norte y de la ciudad de Gaza. Algunas familias conocen amigos o familiares, viven con ellos, pero la mayoría viven en colegios de UNRWA. Y la UNRWA normalmente en guerras antiguas estamos acostumbrados a que ellos saben que van a vivir durante los ataques en los colegios, pero esta vez es un cierre total, bloqueo total. No se permite ni el UNICEF y el UNRWA a poder entregar ayuda. Ahora en el UNRWA, porque yo conozco uno de mis compañeros antiguos, trabaja en un centro de acogida como refugio, lo se llaman. Solo ellos dan a cada persona una lata de atún y un paquete pequeño de queso. Y las familias tienen que buscar la vida. Normalmente el UNRWA tenía la posibilidad, la habilidad de por lo menos dar alimentos y agua. Esta vez no tienen. También no han dejado los médicos, hay organizaciones como Médicos Sin Frontera y Médicos por el Mundo, normalmente hay muchos voluntarios que intervienen y vienen y trabajan durante la guerra en Gaza. Esta vez ninguno, ni medios de comunicación internacional. Que los periodistas y las periodistas locales hacen red entre ellos, cada uno cubre su zona y comparten las noticias a través del Telegram. Y para ellos, no sé, a veces digo, menos mal, cuando hablo con mis padres y mis hermanos, digo, menos mal que ellos no pueden ver la tele ni tienen internet. Eso es algo un poco positivo, que ellos sí escuchan el radio y saben dónde está el bombardeo y eso, escuchan los nombres de sus vecinos, sus amigos, sus familiares y no pueden ni verlos ni despedirlos, pero que no ven los vídeos horribles y la tragedia que vive Gaza durante 19 días. Y que yo a veces digo, ¿y por qué Israel no lo hace? Si nadie habla, si es normal para un país que defiende, es muy, ¿cómo se dice? Sangrante, que yo los veo así, que siempre la sangre buscan esto y quieren esto y no les satisfecha que son muchos números muy altos de muertos palestinos. Ya no sé a cuándo quieren llegar para estar satisfechos, no sé. Muchas gracias por tu testimonio, Suja. A ver. Me paso aquí para... Ahora después, cuando terminen las 4 intervenciones, abriremos el turno de palabra. Damos la bienvenida a María José, que también se nos ha acercado.
Pero primeramente vamos a presentar a Antonio. ¿Vas a poner...? Sí, lo que pasa es que... Ah, vale. Va a traer otra. Sí, bueno, es por... Estupendo. No sé si me dará tiempo, pero por poner dos... Nos tendremos. Te saldrán un montón de archivos ahí. Hay uno que pone charla, no sé ni lo que saldrá. Pero pone uno PDF, un PowerPoint, yo lo veo. Pone charla con Ana Torres, que una que di el lunes. Charla con fe. Charla con Ana Torres. Charla con Ana Torres. Sí, esa. Muy bien. A ver, la segunda diapositiva creo que habla de... ¿Se puede poner la tercera o la cuarta? ¿En el lugar? La tercera es esta. Es la cuarta es esta. la quinta. Sin problema. No, la siguiente. ¿Esta? Bueno. Esta está ahí. Luego le damos para atrás. Es que, bueno, Vale. Un momentito para que salga subirte. la presentación en condiciones. Ay, ahora. Yo me he notado aquí lo que voy a hablar mientras tú hablabas. Pero ahora después de eso. Es que será así, como hago para que se vea la pantalla. Pero eso no es para el metro, ¿no? A ver, ya está. Mira, muy bien, muy bien. Quiero que salga la pantalla completa. Bueno, no te preocupes. Bueno, damos ahora paso a Antonio Basayote. Él es licenciado en Historia, doctor especializado en la cuestión palestino-israelí. Ha estado en 5 ocasiones en los territorios palestinos ocupados y también pues ha escrito varios libros sobre la temática que esperemos, bueno, pues que ahora pues nos exponga pues las claves más interesantes. Muchas gracias, Antonio. Bueno, gracias a ti, Borja, en primer lugar por la presentación, a todos Adelante Andalucía, a las compañeras José, Suja y Sausan, y especialmente, bueno, a Sausan por el esbozo, ¿no? De contextualización histórica que ha hecho, que es bastante largo, ¿no? No es complejo, como dice la gente, es muy complicado, no, es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo de explicar, pero hay que sintetizar. Y mientras que ella hablaba, yo he ido tomando nota para hacerme un esquemita lo más escueto posible. Voy a intentar sintetizar. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Suja, porque es crucial tener, al menos aquí, quiero decir aquí, como ejemplo ilustrativo, representativo de espacios alternativos al que nos ofrecen los medios de comunicación, que lamentablemente solo humanizan a las víctimas israelíes y deshumanizan totalmente, como por otra parte se ha hecho siempre, deshumanizan, animalizan, como dijo un ministro del gobierno, son animales, toda la población gazatí son animales y por tanto vamos a atacarles como animales. Entonces me parece crucial que voces como la de Suja, palestina, refugiada de Gaza, que tiene familia allí, sea escuchada aquí y allá, y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y entre todas por llamarla. Entonces, reitero mi gratitud también a Borja, porque de Adelante Andalucía, a Estefanía también, que nos ha llamado y ha invitado a ella. ¿Qué? Esperanza, perdóname. Bueno, empieza por ahí. No, al margen de esas cuestiones, pues, bueno, entre 1882, que es cuando se establece la primera colonia sionista, que no es judía, sionista, sobre Palestina histórica, sobre la Palestina histórica, que ahora diré en pocas palabras lo que es, y entre 1948, la historia de Palestina
es la historia de, literalmente, de un expolio, de una usurpación de tierra, de un proceso de colonización progresivo y de instalación del Estado de Israel mediante la fuerza. Es decir, un proceso de colonización, de asentamiento, que no de sustitución, porque, o sea, que no de implantación. Esto es interesante también remarcarlo muy brevemente. No es lo mismo la colonización de plantación, que es la que se empleaba, por ejemplo, en la India por la metrópoli colonial británica, que usaba mano de obra autóctona como mano de obra barata. En el caso de Palestina ocurrió eso al principio, en los primeros años, finales del siglo XIX. Pero en una de las aliyah, que de hecho la ha mencionado la compañera Sausan, de 1909-1914, los ideólogos del sionismo, que esto es una cuestión clave, empiezan a implementar sobre terrenos una de esas ideas de apropiación de la tierra, la llamada en hebreo kibush avodah, conquista del trabajo, kibush adama, conquista de la tierra, geolat adama, redención de la tierra. Eso lo que propició fue la usurpación de la tierra de forma exclusiva, excluyendo a la población nativa palestina. Por tanto, pasamos de un modelo de colonización tradicional, que era el modelo de colonización de plantación, de uso de la mano de obra autóctona, a un modelo de colonización de asentamiento, colonización blanca o colonización de sustitución, es decir, sustitución de la población nativa por la población alóctona o colona. Eso es lo que comienza a pasar a principios del siglo XX. 1948 me he parado ahí, ¿por qué? Porque es cuando el sionismo, como ideología y como movimiento político, consigue el principal, que no el único, objetivo, no el único, insisto, que es la creación de un Estado exclusivamente judío, con mayoría de tierras, con la mayor parte de tierras posibles entre el Jordán, el río Jordán y el mar Mediterráneo, con la menor población autóctona, es decir, palestina, tanto cristiana como musulmana como judío, que bien decía Borja, que efectivamente los judíos palestinos vivían en total armonía, convivencia, como los testimonios constatan además, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, época todavía otomana. Dicho esto, segundo esbozo cronológico, entre 1948, que se establece por la fuerza el Estado de Israel, y permitirme un paréntesis, decía bien la compañera Sausa en resolución 181 de 1947, que del 29 de noviembre de 1947, la resolución, hay que tener en cuenta una cosa, y es que los israelíes sionistas y los no israelíes sionistas, es decir, pro-israelíes, usan mucho en su argumentario propagandístico, no, es que la ONU creó nuestro Estado. Falso. La ONU, en esa resolución, que no del Consejo de Seguridad, de la Asamblea, es decir, no era vinculante, era una resolución importante, proponía, era una resolución de propuesta de creación de dos estados. Primero, propuesta. Segundo, dos estados. O sea, tenemos que empezar rebatiendo ese mito, ese argumentario, diciendo que Israel violó la propia resolución 181 que tanto esgrime como legitimidad fundacional. Eso por una parte, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, pues decía que entre 1948, cuando se establece por la fuerza la limpieza étnica constatada, la Nakba, hasta la actualidad, lo que hay es un proceso de expansión territorial de ese Estado a costa de los pocos territorios que le quedaban a los palestinos. Y ahí se ve un mapa, hay otros mapas, ¿no? El segundo de los mapas es un mapa que refleja la segunda diapositiva. Visualizing Palestine es la segunda, para atrás. Para atrás, esa. Visualizing Palestine es un proyecto que les recomiendo a todas y a todos,
porque ilustra muy bien, documentado, con fuentes rigurosas de Naciones Unidas, de organizaciones israelíes, la expropiación de la tierra progresiva. Pero bueno, los dos mapas ilustran, hay muchos mapas al efecto. Yo quería pararme, porque no podía hablar de todo, pues en un poco aclaración de contexto. Y aquí sí te voy a pedir, bueno, te voy a marear, la diapositiva que está anterior. La segunda esta vez creo que es. Ahí, esa. No sé si se ve bien, ni siquiera yo la veo bien, pero bueno. Por hablar de bueno, la Palestina histórica, no sé si sabéis lo que constituye, en pocas líneas, se refiere a lo que es, en términos bíblicos, la antigua Canaán, en términos históricos también, sería la Palestina histórica lo que hoy día suma el actual Estado de Israel más los territorios palestinos ocupados desde 1967, es decir, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Vale, bien. Eso es una cosa menos. Una de las cosas que a mí me gusta siempre mucho aclarar, aunque aquí yo creo que la mayoría estaréis versados, pero no está de más incidir para discernir entre términos, porque los medios de comunicación están haciendo, y lo voy a decir claro porque aquí no hay censura, un auténtico, un acto terrorista. O sea, voy a hablar, lo siento. Me parece, y a mí, junto al sufrimiento que causa ver cómo los medios de comunicación deshumanizan, como decíamos antes, a los palestinos mediante, en el mejor de los casos, mediante cifras, ruinas. Porque, bueno, sabemos que hoy, esta tarde lo comentábamos, ya van casi 7.000 asesinados y asesinadas, que eso también hay que matizarlo, no son muertos, no son pérdidas, no son víctimas, son asesinados y asesinadas. Lo veremos ahora en una diapositiva. No son solamente cifras, detrás de cada persona hay una historia y eso tenemos que reflexionar. Los medios de comunicación son muy sutiles en esa propaganda y es lamentable porque, como yo siempre lo digo, a mí me duele más eso porque pienso, es que la mayoría de la población ahora mismo, española en este caso, está viendo esto y sin darse cuenta le están metiendo que los israelíes son asesinados vilmente, cruelmente, y que los palestinos mueren, bueno, ruinas, más ruinas, son números, pero no tienen historias humanas de sufrimiento como los de la familia de Suja, que ahora te preguntaremos, nos hablarás más seguramente, si quieres, claro. Y bueno, pues eso es importante, ¿no? Se habla a veces de guerra entre árabes y judíos. Bueno, esto es una de las auténticas barbaridades más flagrantes, ¿no? Guerra árabes y judíos. Si bien los palestinos son árabes, constituyen una minoría del mundo árabe, y más importante si cabe, si bien hay judíos en Israel, por mucho que lo pretenda, y a pesar de que es la premisa propagandística más fraudulenta del sionismo y del Estado de Israel, el Estado de Israel es un Estado sionista, representa la ideología nacionalista de carácter étnico, racista y colonial, que es el sionismo. No representa el judaísmo. Y no lo digo yo, lo dicen los números. La mayoría de la comunidad judía internacional vive fuera de Israel. Vive fuera de Israel y el sionismo fue rechazado desde sus inicios, desde que surge y se desarrolla en Europa, es contundentemente rechazado por la comunidad judía internacional. Estoy recordando una de las muchos masacres, bombardeos que se han realizado sobre Gaza, Suja ha recordado en la operación cínicamente llamada por Israel plomo fundido, Costlit, ¿no? La de 2014 se me viene a la cabeza una carta magnífica de supervivientes del Holocausto, que en concreto más de 300 supervivientes del Holocausto, 314, bueno, más de 300, publicaron una carta en el New York Times, por supuesto tuvieron que pagar para que una página, ¿no? Firmando
que no, o sea, que estaban totalmente en contra de la ocupación, de la colonización y más, en ese caso, de las masacres que estaba perpetrando Israel sobre Gaza, una vez más, en 2014, que después de la actual ha sido la más genocida y más mortífera. Por lo tanto, nada de guerra, nada de conflicto entre árabes y judíos, palestinos y sionistas. Y si queremos israelíes, sionistas. En segundo lugar, muchas cosas, ¿no? Pero hay una diapositiva, Borja, por ahí, que pongo dos titulares, no sé, un poquito más para adelante. Ahí, ¿no? No sé qué es lo que pone. Sí, la primera hace ilusión a lo que decía antes, ¿no? 2 palestinos mueren por disparos, ¿no? Sí, mueren por disparos. Claro. Y luego la última que puse fue de anteayer, guerra entre Israel y Gaza. Bueno, y jamás. Pero esto es incluso más llamativo, porque es mi opinión, con todo mi respeto. ¿Se puede hablar de una guerra entre Israel y Gaza? O sea, es auténticamente una falta de rigor y una falta de respeto también a la humanidad, bueno, al periodismo. Yo, de verdad, creo que los periodistas más honestos de este país deben estar sufriendo muchísimo con lo denigrante que está siendo la cobertura mediática con este caso. ¿Cómo se puede hablar de una guerra entre de una potencia nuclear que ocupa un territorio ínfimo que es, como bien decía Suja, 360 kilómetros cuadrados, una de las zonas más densamente pobladas, que ocupa lo que sería la ciudad de Málaga, la ciudad de Málaga, no la provincia, solamente la ciudad de Málaga, más de 2 millones de personas hacinadas una encima de otra prácticamente, y sin ningún tipo de ejército. Se está diciendo que están en guerra contra Israel. Pero esta qué basura es. Y esto es el país, Eso es del país. Y La Vanguardia lo mismo. Y incluso podemos hablar, creo yo, guerra entre Hamás e Israel o entre Israel y Hamás, pero hay que decir una guerra totalmente asimétrica, ¿no? Debemos añadir guerra asimétrica entre un estado nuclear y un ejército de los más, como decía, perdonadme porque estoy ya improvisando, entre paréntesis me gusta citar a Miko Peled. Miko Peled es un estadounidense israelí judío, publicó un libro, The General Son, porque es el hijo de un general famoso, Mati Peled, que participó en la Guerra de los 6 días. Y este es un antisionista de los buenos. Yo lo entrevisté en Jerusalén y me encanta como él dio una charla en Ramallah, porque esto también lo tenéis que saber, lo sabéis mucho, pero sabéis, bueno, Paula ha estado allí, hemos compartido vivencias en Palestina, y en Ramallah, que es territorio palestino ocupado, a los israelíes dicen, no vayáis, hay un cartel que pone peligro, no entrar. Y sin embargo, él fue allí con su hermana Nurit Peled El-Hanan, que es una académica hebrea, a la que mataron a su hija. Su hija murió en un atentado terrorista de Hamás. Y ella, lejos de llevarse por la propaganda israelí y el odio y la ira, que sería comprensible, pues es una israelí antisionista, pero además académica, trata todo con mucho rigor, mucha serenidad. Pues el hermano Miko Peled igual, ¿no? Y mi hermano Miko Peled es un poco más radical y él habla de la organización terrorista mejor armada, mejor equipada y mejor financiada del mundo, es el ejército de Israel. Porque ¿qué pasa? Que unos van con chándalos así mal vestidos y porque griten Allahu Akbar, que es como si digo yo, oh Dios mío. Es lo mismo, es que la gente se cree que ya por gritar Allahu Akbar, en fin. Y bueno, que podríamos aquí, otro concepto, podría seguir, ¿no? Pero otro concepto que es clave discernir, pues el de judaísmo y sionismo. El sionismo, que es la clave de todo esto, porque lo que está pasando en Gaza es un genocidio, y lo dice, tengo ahí, no sé, 2 minutos, no sé si dará tiempo escuchar las declaraciones de Zach Regab, es un israelí judío, experto en estudios del holocausto y de los genocidios modernos, y él mismo lo dice, bueno, pues si esto no es un genocidio, ¿qué es, no? Porque en este genocidio lo que se inserta en la lógica de la ideología sionista,
¿Por qué? Porque el sionismo y los líderes sionistas desde el siglo XIX hasta la actualidad, todos, han ido pasando los años, van cambiando los líderes, pero todos se han identificado con el mismo discurso. Es un discurso que ilustra claramente lo que es el sionismo. El sionismo, yo me gusta decir que es al judaísmo lo mismo que el fundamentalismo islámico al islam. Es decir, una tergiversación, una instrumentalización política de la religión y de la tradición, en este caso judía, con una finalidad política. ¿Cuál es la finalidad política del sionismo? La acaparación, la obtención en propiedad exclusiva de toda la Palestina histórica, es decir, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán como mínimo, porque esto es teniendo en cuenta lo que llaman los laboristas, la izquierda israelí, o sea, la derecha israelí, la ultraderecha israelí que está representada en el gobierno, va más allá. Quiere el gran Israel hasta el Nilo y hasta el Tigris y el Éufrates. Eso lo tienen en la cabeza, ojo. Entonces, este genocidio que está expulsando a la población, está creando la situación perfecta, el caldo de cultivo para que los gazatíes, en el momento en el que Israel le habla la frontera con Egipto y Egipto lo acuerde, salgan huyendo, porque a pesar de la resistencia y de la resiliencia de los palestinos, llega un momento que necesitan vivir y las condiciones actuales son de un auténtico sufrimiento. Y bueno, por no extenderme más, voy a poner solamente una de esas declaraciones que me gusta poner. Voy a poner, está por aquí, a ver si la encuentro, o creo que está por aquí, debe estar, me la ha pasado esta. Sí, ahí vemos una declaración del líder fundacional del Estado de Israel, David Ben Gurión, en vísperas de la partición de Palestina. En realidad en 1937, porque antes de la resolución 181 de la que hemos hablado, la Comisión Peel en 1937 planteaba partir en dos el Estado y ya entonces dijo Ben Gurión lo que ven ahí, ¿no? Que parece que lo auguró y acertó, ¿no? Dice, un Estado judío en parte de Palestina no es el principio, sino... ¿Lo puedes leer? Sí. Es que no me iba a poner la gafa. Sí, yo estoy igual, es la premisa. No, si no lo leo yo, ¿eh? Un Estado judío en una parte de Palestina no es un final, sino un principio. La creación de ese Estado judío servirá como medio a nuestros esfuerzos históricos de redimir el país en su totalidad. Traeremos al país cuantos judíos puedan contener. Construiremos una economía judía sólida. Organizar una fuerza de defensa sotificada. Un ejército de élite. No tengo ninguna duda de que nuestro ejército será uno de los mejores del mundo. Y también estoy seguro de que nada nos impedirá asentarnos en todo el resto del país, ya sea por medio del entendimiento mutuo y el acuerdo con nuestros vecinos árabes o por cualquier otro medio. Gracias, Borja. Cualquier otro medio se entiende lo que es, ¿no? Pues lo que están haciendo es un auténtico genocidio. Y bueno, si después queréis ponemos las declaraciones de este israelí judío que explica por qué se está cometiendo un genocidio, que no hace falta que lo expliquemos, pero bueno. Y bueno, termino aquí. Muchas gracias, Borja, y muchas gracias a ti, Antonio. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Y ahora pues finalizaremos este turno de exposiciones. Después daremos paso a una serie de preguntas. Agradecemos a la compañera María José Lera que nos haya hecho un huequillo en su agenda. Ella es profesora de Psicología en la Universidad de Sevilla y ha estado en múltiples ocasiones en los territorios ocupados, también en Gaza. Muchas veces. Muchas veces, y ella pues lo que coordina son proyectos de colaboración con universidades palestinas y la Universidad de Sevilla. Seguro muy interesante el escucharte. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias a toda la mesa y a los que estáis aquí. Yo la verdad es que no sé por dónde empezar, sinceramente. Voy a empezar por donde yo empezaba hace ya 20 años, porque esto se repite cíclicamente. Además que hay tantas caras conocidas que yo no sé más que nadie de los que están aquí sentados, ¿no? Pero yo recuerdo cuando Antonio era mi estudiante, ¿te acuerdas, Antonio? Que yo le decía a Antonio que no se puede decir conflicto, que como digamos conflicto estamos cooperando con el agresor. Pues todavía no he conseguido que los historiadores digáis conflicto. Decís conflicto desequilibrado. Yo, vamos, un conflicto desequilibrado no es un conflicto.
Un conflicto se define porque ambas partes están equilibradas. Y yo creo que los periodistas están colaborando, pero también, no digo tú ni mucho menos, pero los historiadores también, los historiadores europeos también, además que todo el mundo. Las etiquetas son importantes, porque la etiqueta te enmarca dónde se encuadra y dónde se puede analizar una situación. Entonces yo, que vengo de Psicología de la Educación, que no creáis que tampoco vengo de estudios internacionales, ni mucho menos, yo llegué allí y dije, esto es bullying. Aquí hay un agresor que tiene sus ayudantes, porque normalmente el bullying se compone de una pata, que es el agresor, que es el líder, que en este caso sería Israel, que utiliza todo mecanismo posible para agredir de manera intencional y repetitiva a su víctima elegida para que no se pueda defender, que tiene unos ayudantes, que está claro quiénes son, Estados Unidos y Europa, y que tiene unos animadores, que son gran parte, hasta ahora, mira, hoy parece que se han parado, pero hasta hoy también eran la parte de los países árabes, que lo animan a seguir. Y estos eligen una víctima que no se puede defender, por eso son elegidos la víctima. Y con ellos se ensañan y Pero después está el otro vértice, eso tendría yo explico el triángulo de la violencia, ¿no? Que tenemos los agresores, que son grandes, poderosos, que ponen su poder en la víctima, que sufre. En el vértice inferior están los espectadores. Y los espectadores son países, pero también somos nosotros. Yo acabo ahora mismo de escribir un pequeñito artículo para un periódico local que se llama Testigos de un genocidio. Y nosotros, queramos o no queramos, somos testigos de un genocidio. Yo he llegado hoy a mis clases preguntándole a mis estudiantes, ¿sabéis las consecuencias de ser testigo de un genocidio? No querían hablar, ¿eh? Entonces les dije, entonces estáis utilizando lo que se llama la política del avestruz, que es meter la cabeza hacia abajo. Cierro y no quiero saber más. Muy bien, hacerlo así. Si alguien hace eso, que dice que las noticias no las ve, que es mejor no implicarse porque tengo un niño pequeño y yo me emociono mucho, porque eso está muy lejos y no me afecta. Esa persona está impidiendo su desarrollo empático, está cortándose parte de su humanidad. Pero hay otros que dicen, no, yo sí lo veo, pero eso sí, yo soy más listo. Yo es que analizo muy bien y entonces hay que ver lo que no nos cuentan. Es que hay un equilibrio, lo que pasa es que no lo dicen. Además, jamás, esto es un terrorismo absoluto, que tienes que decir terrorismo 100 veces antes de mencionar a Israel. Estos son peores. Porque esto imponen las noticias, pero después buscan un montón de mecanismos de desconexión moral, que se llama así en psicología, para justificar lo que es injustificable. Esto no solamente se vuelven insensibles, sino además hipócritas y sarcásticos serían, ¿no? Capaces de justificar cualquier cosa. Y después dan los otros, donde estamos todos los que estamos aquí sentados, que nos hartamos de llorar con los que están sufriendo. Y ese llanto con los que están sufriendo, lo único que nos hace ser más humanos. Entonces lo que tenemos que hacer es, como yo digo, hay que seguir llorando. Y no solamente llorando, hay que buscar acciones y potenciarlas y difundirlas. Mañana he convocado una huelga estudiantil, que la ha convocado el sindicato de estudiantes. En teoría todos los institutos tendrían que pararse, la universidad tendría que pararse. Ojalá alguien se pare. Esto o lo paramos nosotros o no lo para nadie. Y la situación va a una escalada increíble. Van ya 6.500, lo he apuntado, 6.546 asesinados, 2.704 niños son los que van, por ahora. Seguramente que esta noche 400 más los miles que hay bajo los escombros. Es decir, esto es, yo estoy asustada, yo no sé cómo está Suar, pero mis compañeros de Gaza me dicen, nunca hemos visto nada así. Ni la del 2006, ni la del 2012, ni la del 14, ni la del 18, ni ninguna más. Esto no tiene fin. Y más aún, ¿sabéis que hay 2 portaaviones norteamericanos que van para allá? Tú dices, Dios, ¿cuánto hace falta para acabar con los de Gaza? ¿Cuántos hacen falta? Pero es que China está mandando para allá tropas. Sí, ahora mismo lo que se está ya hipotetizando es que tú puedes ser perfectamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que se ha encontrado como excusa para hacerlo. Y donde unos ponen la carne y los otros lo único que quieren es la venta de armas, porque es lo único que hay detrás. Estados Unidos quiere que gasten más armas. Cuanto más municiones gasten, más dinero van a ganar ellos. Pero es que Europa está exactamente igual. Y como veo que deprimo, pero es que es verdad, yo es que no veo fin a esto. Y además yo me siento muy mal hoy por ser europea. Yo no quiero ser de aquí. Porque Europa está colaborando o no está colaborando. Como yo digo, ¿dónde está Ucrania? Bueno, Ucrania, la universidad se posicionaba y nadie escribía. Yo ya no sé cuántas cartas escribí las rectoras, los vicerrectores. ¿Qué pasa con Palestina? ¿Por qué no hay una declaración? Y cuando sale una declaración de la CRUE, que es la Conferencia de Rectores de todo el Estado español, lo que sale es, condenamos la destrucción de todas las universidades, tanto israelíes como palestinas. Vamos a ver, que no ha habido ninguna destrucción de ninguna universidad israelí. En cambio, las universidades palestinas caen todas. Y ahora que vamos a ponernos con un mensaje más positivo, a ver si animo un poquito. ¿Por qué caen todas? ¿Sabéis que las universidades palestinas son las primeras que bombardean? Pues caen todas porque un principio básico de los palestinos, ¿cuál es? Hay que estar educado.
¿A que sí? Hay que saber bien inglés, hay que ser lo mejor. Entonces, como lo saben, porque son puntos de resiliencia y de volver a ponerse en pie, vamos a machacar las universidades, vamos a machacar las escuelas, sean de la UNRWA o no sean de la UNRWA, vamos a machacar las mezquitas, hayas visto, hasta los hospitales, todo va cayendo. Pero ellos se levantan. Se levantaron en el 2006-2007 y se levantaron. Se levantaron en el 2012, se levantaron en el 2014, hasta tal punto en el 2018 hicimos una investigación en Gaza, donde resulta que los niños eran más resilientes que nunca. Yo le decía a mi compañero Ahmed Butaguajina, que ya murió de un ataque al corazón, no de una bomba, en Gaza, me decía, María José, que es verdad, que es que estas nuevas generaciones dicen que ellos más que nunca van a luchar, y aquí los tenemos, 2023. Entonces, mi única esperanza es que sé que quede lo que quede se van a levantar, porque no solamente ponen sus cuerpos, sino que se convierten en los maestros de vida para todos nosotros. Porque después de ver lo que llevan tanto, porque lo habéis contado la historia, los 75, 100 años, ya no sabemos cuántos años contar, y se levantan y siguen. Entonces, esta resiliencia del pueblo palestino, que también está relacionada con el Sumut, que ya eso ya no da tiempo a hablar hoy, se convierten en nuestros maestros de vida. Y si ellos se levantan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues levantarnos también. Y si queremos mantener determinada un poquito de salud mental, tenemos que actuar, ¿vale? Y actuar es, aunque sea simbólicamente, el pañuelo en la ventana, el pañuelo siempre puesto, la bandera palestina, vamos a las manifestaciones, escribamos cartas, artículos y callemos a todo aquel que nos diga que es un conflicto y es que el otro empezó primero, ¿vale? Callemos y digamos, nos tenemos que levantar ante un genocidio simplemente por una cuestión de humanidad. Y ya está. Cualquier pregunta. Gracias por tu vitalidad. Déjeme, no, Que es lo que nos vitalidad, hace indignación. falta, la resistencia, claro que sí. Hay que canalizar. Abrimos el turno de palabra, ¿vale? Inspirador. Compañero, si te presentas primero, ¿no? Y bueno, y después hacer la pregunta. Yo soy Alejandro. Bueno, quería ante todo daros las gracias, me ha encantado la exposición. La gran parte de las cosas que estáis comentando las conozco, ¿no?